y además de eso pues tiene una masa determinada. Esa materia la vamos a encontrar dividida en dos clasificaciones que son bastante discientes entre ellas. Una van a ser las sustancias puras y otras van a ser las mezclas. Las sustancias puras porque se van a caracterizar, tienen un solo componente. Y dentro de ellos vamos a encontrar que los vamos a ver en forma de elementos químicos que se encuentran consignados pues en la tabla periódica, y estos elementos se van a unir entre ellos y van a formar los compuestos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son elementos y ellos se unen como H2O para formarme el agua que vendría a ser un compuesto. Por el otro lado vamos a tener las mezclas, y las mezclas van a tener dos o más componentes. Hay que tener la claridad en que, si bien es cierto, ellas se van a unir, en ningún momento Profe, características. qué pena interrumpirle, pero puedo hablar un poquito más, que yo casi no. Igualmente, profe. ¿Sí? Ahí me escucharon. Y ahora no se escuchó, se fue el sonido. Profe, es que se está yendo el sonido ¿El tamizado? constantemente. Entonces no se escucha ya cuando ya terminó de hablar. Bueno, les estaba diciendo que el tamizado pues es un método que está enfocado a las mezclas heterogéneas. Eh, Se parte de la diferencia del tamaño de las partículas para poder separarlas. En ese sentido, pues utilizo un tamiz. El tamiz pues tiene un tamaño específico dependiendo de lo que yo quiera separar. Si quiero partículas, que las partículas muy finas o las más grandes quedan arriba, pues entonces eh, lo utilizo. Las de mayor tamaño van a quedar acá arriba y las de menor tamaño pues van a pasar libremente por el tamiz. Eh, por ejemplo, cuando hacemos jugo utilizamos el tamiz. En ese caso pues es una mezcla heterogénea de sólido y líquido. Otro ejemplo que tenemos acá pues es la harina, las piedras, los granos de café, entre otros. Vamos a ver otro método para también mezclas heterogéneas, sólido-sólido, que es la levigación. Se basa principalmente en la diferencia de densidades, lo utilizan muchísimo para extraer el oro. Entonces lo que pasa es que cuando toman pues porciones de arena, el oro pues al ser bastante pesado, cuando lo comienzan a colocar en esta badea, pues va a quedar en la parte de la superficie, en la parte de abajo. Y cuando comienzan a lavar la muestra y la lavan y la lavan y la lavan, pues quitan todas las partículas que sean menos densas, y en la parte, en el precipitado, en la parte inferior, pues van a quedar los granitos de pues los granitos de oro, que esa es como la manera artesanal en la cual se separa, pues se extrae oro, pues de las corrientes. Vamos a tener acá otro para sólido-sólido, es la imantación. El principio es la atracción magnética. Tenemos que pasamos pues un imán, nos valemos del hierro para poder separarlo de una mezcla en la cual se encuentren. Si ustedes tienen un imán, por ejemplo, por ahí en sus casas, pásenlo alrededor de una arena y se darán cuenta que hay muchas partículas que se van a adherir a él. Básicamente eso es al hierro que van a encontrar pues en esa muestra. Y así, de esa manera, yo logro extraer este componente de una mezcla. Recuerden que es para sólido-sólido y es una mezcla heterogénea. Vamos a tener la decantación. La decantación está para mezclas heterogéneas, sólidos líquidos o líquidos líquidos. El principio es la diferencia de densidades. Entonces, para los líquidos es claro que ellos por densidades diferentes pues no se van a mezclar. Entonces yo lo voy a colocar en un embudo de decantación, espero a que ellos se separen, extraigo el de mayor densidad primero y posteriormente extraigo el siguiente. Otro de los métodos que vamos a tener acá es la filtración. La filtración utilizada, pues está dirigido para las mezclas homogéneas. La filtración es un método más usado cuando preparamos café, sobre todo aquellos que preparamos café con el colador antiguo. Se basa pues prácticamente en la solubilidad y el tamaño de las partículas
pasamos la mezcla sobre un filtro, como lo pueden observar acá. El sólido va a quedar en la parte, pues en la parte del colador o en el filtro, y en la parte de abajo pues se va a recoger todo el agua. También lo podemos utilizar para separar agua y arena con un papel filtro pues que sea bastante bueno, que retenga pues todas esas partes. Ese también lo podemos hacer para separar agua-sal. Colocamos un papel filtro y la sal nos va a quedar pues acá en la superficie, en el papel filtro, y el agua va a quedar totalmente en la parte de abajo. Vamos a tener es la centrifugación. El principio que usa es la densidad, es para separar una mezcla homogénea. ¿Qué es lo que hace la centrifugación? La centrifugación pues emplea la fuerza centrífuga, que es comienza, por ejemplo, si ustedes ven esta máquina aquí, entonces los tubitos comienzan a girar y se genera la fuerza centrífuga, y esa fuerza centrífuga lo que va a hacer es separar ese líquido en sus componentes. Este se utiliza para la parte de cuando hay que hacer análisis de sangre. Usted le extrae su sangre y la colocan acá en una centrífuga, y en esa centrífuga lo que se hace es pues colocarle tantas revoluciones, el tubito comienza a girar, y en esos giros pues la fuerza centrífuga comienza a, pues, a actuar, y lo que va a hacer es que las partículas más pesadas van a quedar en la parte inferior y hasta las más livianas. Por ejemplo, vamos a ver que los glóbulos rojos van a quedar en la base, los glóbulos blancos van a quedar como en la mitad, y las plaquetas van a quedar como en la parte de arriba. Bueno, Profe, ¿fue el sonido? ¿me alcanzaron a escuchar lo de centrifugación? ¿Aló? Profe, es que un momento en que no sonaba nada. Pero, No, pero sí alcanzó a escuchar la mayoría. bueno, listo. Repito centrifugación entonces. No, no, no. Bueno, entonces vamos a seguir. Igual. Bueno, entonces, bueno, otro de los métodos bueno, tenemos que es sólido en líquido. Uy, se me fue. Vamos a ver la cristalización o evaporación. No sé si alguna vez les ha pasado que colocan el agua y la sal, y se olvidan que el agua está al fogón, y al rato van a ver y solamente queda la sal. Pues déjenme decirles que ustedes en ese momento han acabado de aplicar este método. ¿En qué se basa? Pues prácticamente en el punto de ebullición. Ustedes lo que hacen es separar un sólido de un líquido y se aprovechan de que el líquido que ustedes tienen pues se evapore totalmente, y pues que quede el precipitado del sólido en el recipiente pues en el que ustedes están haciendo el experimento o lo que sea. Este es la base para sacar la sal del agua mar. Lo que hacen es colocar el agua, la recogen y la colocan pues como en una cubeta, y esperan a que por evaporación pues toda esa agua salga de ahí y quede la sal totalmente. Vamos a tener una mezcla homogénea y un sólido en un líquido. Vamos a tener este de acá, la destilación. Casi la mayoría de los métodos utilizan el principio, pero siempre que ese principio sea diferencial, o sea, que sea distinto para la mezcla. En este caso, la diferencia son los puntos de ebullición, es decir, el momento en el que el líquido se convierte en gas. Por ejemplo, este lo utilizo para separar el agua del alcohol. El alcohol del agua en una cerveza, ustedes pueden colocarlos aquí en el balón, le comienzan a colocar calor. Cuando el balón alcanza unos 70 grados centígrados, pues lo que va a pasar es que el alcohol en forma de gas va a empezar a viajar por este tubo condensador. Aquí va a estar alimentado por una corriente de aire que va a hacer que el gas vuelva a ser en estado líquido y se pueda recoger en este Erlenmeyer de acá.
Y pues si usted necesita también recuperar pues el agua, espera que este balón alcance los 100 grados centígrados y puede recuperarlo también por acá. Eso para una mezcla homogénea que sea de líquido en líquido. Hay otra que nosotros podemos utilizar esta destilación para un aguasal. Entonces, como la sal me va a quedar acá, espero a que toda mi agua se evapore, la puedo recoger y el sólido me queda, o la sal me va a quedar en el balón. Pero pues eso ya, diferentes formas de hacer. Uno de la destilación, por ejemplo, se utiliza para extraer diferentes componentes del petróleo. La diferencia entre la destilación simple que estamos viendo aquí a la destilación fraccionada, que es la que se emplea para extraer los componentes del petróleo, es que los puntos de ebullición entre ellas son demasiado cercanos. Entonces necesita equipos más precisos para estar pendiente de esas diferencias de puntos de ebullición y poder separar los componentes rápidamente. En ese sentido, el petróleo y muchos de sus derivados tienen puntos de ebullición muy cercanos, por ejemplo, el uno es de 50 y el que le sigue es de 52, entonces necesita pues como una gran precisión en todo su manejo para que no haya contaminación, y pues que se extraiga efectivamente lo que se requiere. Vamos a tener otro que se llama la cromatografía, son mezclas homogéneas, líquidos en líquidos o sólidos en líquidos. Vamos a tener que, ellos van a utilizar el principio de la solubilidad. Vamos a colocar una banda en la cual se va a comenzar a desplazar la tinta, por ejemplo, la clorofila, ustedes lo pueden hacer con clorofila, colocan una servilleta o un papel un poquito grueso, lo colocan acá en la parte del inicio, le colocan alcohol y colocan algo de la tinta y entonces la tinta se va a comenzar a desplazar. Resulta que como la tinta tiene diferentes componentes, aquellos que sean pues más livianos son los que se van a mover muchísimo más rápido y los que van a ser más pesados pues van a quedar acá rezagados. Y así vamos a poder establecer los componentes de ellas. Bueno, en síntesis, encontramos pues que vamos a tener diferentes métodos de separación de mezclas, dependiendo del tipo. Si la mezcla es heterogénea y es sólido-sólido, puedo utilizar el tamizado, la levitación, la imantación. Si vamos a encontrar con sólido líquido, que son básicamente mezclas homogéneas, puedo utilizar la decantación, la filtración, la centrifugación, la evaporación. Y si vamos a utilizar la parte de los líquidos, que pueden ser mezclas heterogéneas o homogéneas, puedo utilizar la decantación, la destilación y la cromatografía. Voy a hacerles